El faraón Akenatón, toda su historia y el cambio en la religión egipcia tradicional. Akenatón fue uno de los faraones más enigmáticos del antiguo Egipto. Dejó una huella profunda tanto en la historia política como religiosa de su tiempo. Su reinado, que solo duró 17 años aproximadamente, de 1353 a 1336 a.C., estuvo marcado por cambios radicales en la estructura religiosa del país, siendo conocido principalmente por su intento de establecer el culto monoteísta al dios Atón, en lugar de la religión politeísta tradicional que tenía Egipto. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium súper interesante, no te lo pierdas. Akenatón ha sido uno de los faraones que más se ha hablado. Se ha dicho que era iluminado, se ha dicho que era hermafrodita, otros han dicho que era un extraterrestre, y en este video vamos a tocar todos los aspectos importantes de este personaje. Vida y reinado de Akenatón. Akenatón, originalmente llamado Amenhotep IV, nació en Tebas, la capital religiosa y política de Egipto. Era hijo y heredero de Amenhotep III y su reina principal, Tille. Al ascender al trono, inicialmente mantuvo las prácticas religiosas tradicionales, adorando a dioses como Amón-Ra, que era la principal deidad del panteón egipcio. En ese entonces, Tebas era la capital religiosa y política del antiguo Egipto. Tebas se encontraba en la ribera oriental del río Nilo, en la región conocida como el Alto Egipto. Esta ciudad era eminentemente importante en la época faraónica, siendo el centro de veneración para muchas deidades, incluido Amón-Ra, el dios principal del panteón egipcio. Sin embargo, alrededor del año V de su reinado, Akenatón comenzó una revolución religiosa al proclamar que Atón, el disco solar, era la única divinidad verdadera y que debía ser adorado como tal. Cambió su nombre de Amenhotep IV a Akenatón, que significa el que es útil a Atón. La reforma religiosa del culto a Atón. El cambio más significativo durante el reino de Akenatón fue la promoción de Atón como la deidad suprema. Akenatón proclamó que Atón era el creador del mundo y el dador de la vida, y que él, como faraón, era el único intermediario entre Atón y el pueblo. Esta innovación religiosa tuvo consecuencias profundas en todos los aspectos de la sociedad egipcia. La iconografía religiosa cambió drásticamente. Atón fue representado como un disco solar con rayos que terminaban en manos que otorgaban vida a los faraones. Los templos tradicionales fueron abandonados en favor de nuevos templos dedicados exclusivamente al culto a Atón, en la nueva ciudad de Akenatón, la moderna Tel el Amarna, que fue construida por Akenatón como su capital religiosa y administrativa. Obviamente esto tuvo un impacto político y social. La reforma religiosa de Akenatón no solo transformó la espiritualidad egipcia, sino que también tuvo importantes repercusiones políticas y sociales. La élite sacerdotal de Amón perdió poder y riqueza, ya que el faraón centralizó el control religioso y económico en torno a su nuevo culto. Esto generó resistencia y descontento entre los poderosos sacerdotes de los antiguos dioses. Socialmente, Akenatón introdujo un nuevo arte que reflejaba el estilo más naturalista y más cercano a la vida cotidiana. Las representaciones artísticas durante su reinado muestran escenas familiares y una intimidad hasta entonces no vista en el arte egipcio, con Akenatón y su esposa Nefertiti y sus hijas siendo representadas de manera más realista y menos idealizada. Legado y caída de este imperio. Akenatón reinó durante aproximadamente 17 años, pero su revolución religiosa no sobrevivió mucho después de su muerte. Después de su reinado, los faraones posteriores restauraron el culto a los dioses tradicionales, especialmente a Amón-Ra, y borraron en gran medida las huellas de Akenatón y su familia de la historia oficial. Su ciudad, Aketatón, fue abandonada y sus monumentos fueron destruidos o reutilizados en construcciones posteriores. Akenatón fue vilipendiado y su nombre fue borrado de las listas reales, a menudo considerado como un faraón herético y un periodo de oscuridad en la historia egipcia. La destrucción de los monumentos de Akenatón y su legado en el antiguo Egipto fue bastante significativa después de su muerte y la restauración del culto a los dioses tradicionales. Aketatón, la ciudad que construyó como su capital religiosa,
sufrió una serie de daños y destrucciones, y aquí te detallo algunos puntos clave que son importantes. Primero, Aketatón, Amarna. Después de la muerte de Akenatón, la ciudad de Aketatón fue abandonada y muchos de sus monumentos y edificios fueron desmantelados o reutilizados en otras construcciones. Esto incluyó templos y residencias que fueron destrozados o cubiertos con escombros. Segundo punto, templos y estatuas. Los templos dedicados al culto de Atón y las estatuas que representaban a Akenatón, su familia y el dios Atón fueron particularmente blanco de destrucción. Los faraones que sucedieron a Akenatón eliminaron muchas de estas representaciones en un intento de borrar su memoria y restaurar el culto tradicional a Amón-Ra. Tercer punto, la eliminación de sus nombres. Akenatón y su familia fueron vilipendiados después de su muerte. Sus nombres fueron borrados de las listas reales y sus inscripciones fueron a menudo eliminadas o mutiladas en templos y monumentos. Cuarto punto, reutilización del material. Parte de los bloques de piedra y otros materiales de construcción de Akenatón fueron llevados a otras partes de Egipto para ser usados en nuevas construcciones bajo faraones posteriores. Este faraón fue muy controvertido. Durante su reinado primero tuvo un apoyo inicial y Akenatón contó con un cierto nivel de apoyo, especialmente entre aquellos que se beneficiaron de sus políticas y reformas. El establecimiento de Aketatón como una nueva capital y la redistribución de la riqueza y el poder de los sacerdotes de Amón a favor del culto de Atón pudo haber ganado el favor de algunos sacerdotes de la sociedad, especialmente de aquellos que estaban descontentos con el poder y la riqueza acumulados por los sacerdotes de Amón. En segundo punto, hubo un descontento entre la élite religiosa. Sin embargo, su intento de eliminar el culto de los dioses tradicionales, especialmente el de Amón-Ra, alienó a la poderosa élite sacerdotal de Tebas y a otras regiones importantes de Egipto. Estos sacerdotes, que tenían un gran control económico y político, podrían haber incitado sentimientos de oposición hacia Akenatón entre el pueblo, especialmente en Tebas y otros centros religiosos tradicionales. Obviamente, después de la muerte de Akenatón, primero que todo hubo una reacción negativa. Después de la muerte de este ser, los faraones que le sucedieron tomaron medidas para borrar su memoria y restaurar el culto a los dioses tradicionales. Esto incluyó la destrucción de muchos de los monumentos y representaciones relacionadas con Akenatón que se mencionaron hace un momento, así como la eliminación de su nombre de las listas reales y los registros oficiales. Esta campaña de Damatio Memorae indica un sentimiento generalizado de rechazo hacia su legado entre las élites y la administración egipcia de la época. El cambio en la religión egipcia. La reforma de Akenatón significó un cambio radical en la religión egipcia. Por primera vez se intentó establecer un monoteísmo oficial en una sociedad que había adorado a múltiples dioses durante milenios. Este intento de centralizar la adoración a una sola deidad, Atón, sentó un precedente para futuras reflexiones teológicas y políticas del mundo antiguo. La historia de Akenatón nos enseña que las ideas revolucionarias pueden desafiar incluso las estructuras más arraigadas de la sociedad. Su intento de cambiar la religión egipcia tradicional muestra cómo un solo individuo puede alterar el curso de la historia. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia religiosa y el respeto por las creencias de los demás, incluso en tiempos de cambio y de conflicto. En conclusión, tenemos que Akenatón fue un faraón único, cuya vida y obra dejaron una marca indeleble en la historia del antiguo Egipto. Su audaz intento de reformar la religión egipcia cambió profundamente la sociedad y la cultura de su tiempo. Aunque su legado fue en gran medida suprimido después de su muerte, recordamos a Akenatón no solo como un faraón, sino como un visionario que desafió las convicciones de su época y cuyo impacto resonó a través de los siglos. Si te interesa seguir explorando temas históricos fascinantes, te invito a suscribirte al canal para hacer más contenido como este. Muchas gracias.